Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam, ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Comenzamos como siempre en el nombre de Allah, el más compasivo, el más misericordioso. Para Él son todas las alabanzas, todos los agradecimientos y la glorificación. Doy testimonio de que no hay nada ni nadie que merezca adoración excepto Allah, el único que no tiene semejantes ni copartícipe alguno. Y doy testimonio de que Muhammad es su siervo y su último mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ¿Cómo están, estimados hermanos, hermanas? Bienvenidos a una transmisión a través de un nuevo canal, una nueva plataforma que estamos tratando de habilitar con la intención, inshallah, de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, por supuesto, a través de compartir el mensaje del Islam a no musulmanes especialmente. Esta página de One Reason en español ha sido colocada en Facebook de parte de IERA justamente para compartir el mensaje del Islam a aquellas personas que están interesadas de conocer el Islam y a aquellos nuevos musulmanes que están aprendiendo de la religión y apoyar en la medida de lo posible en este camino que toma toda la vida, evidentemente. La paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Vamos a esperar un par de minutitos para dar oportunidad a que algunas personas puedan unirse a la transmisión. La idea de esto en realidad es que sea completamente interactivo, que participemos, que compartamos experiencias, que sintamos libertad de hacer preguntas, de compartir nuestras inquietudes. Y justamente el tema del video tiene mucho que ver con esto. El tema de esta transmisión es los mitos de Ramadán. Entonces, lo que vamos a hablar va a ser un tema bastante relajado. Quisiera que sea una conversación más que nada entre todos nosotros para desmitificar muchas de las cosas que existen acerca del ayuno de Ramadán que practicamos los musulmanes. Ahorita vamos a hablar que en realidad no es una práctica exclusiva de los musulmanes, pero vamos a dar un par de minutitos para que algunas personas puedan unirse a la transmisión y como les digo, hago mucho énfasis en la participación. Esperamos que esto sea del agrado, que sea útil, inshallah, y que se sientan en confianza de compartirnos sus experiencias, sus dudas. Estoy contento el día de hoy. Alhamdulillah, es el primer día de Ramadán, después de bastante zozobra, seguramente por muchos de nosotros, de alcanzar Ramadán, ¿no? En una situación diferente a lo que estamos acostumbrados. Alhamdulillah, hemos alcanzado el primer día de Ramadán, el primer día de ayuno. Ramadán Mubarak a todos. Espero que Allah lo esté haciendo fácil para todos, pero sobre todo que alcancemos los propósitos por los cuales ayunamos. Acercarnos a Allah, desarrollar nuestra espiritualidad, ser mejores personas, ser mejores seres humanos, ser mejores musulmanes, ser mejores creyentes. Inshallah, que Allah nos lo facilite a todos. Si alguien pudiera confirmar, por favor, que el audio es correcto, que se escucha fuerte y claro, para enseguida continuar con algunas de las cuestiones que he estado recopilando. Les agradezco a los hermanos que me apoyaron. Estuve preguntando por ahí a algunos de mis queridos hermanos algunos de los mitos, algunas ideas, prejuicios inclusive que se escuchan por ahí acerca de Ramadán. Y de eso es de lo que queremos hablar. Evidentemente no los podemos cubrir todos, pero quizá los más importantes, los más comunes. Probablemente algunos de ustedes es la primera vez que ayunan en el mes de Ramadán. Y es cuando más notamos justamente el cambio, ¿no? Antes del ayuno, cuando no éramos musulmanes y cuando ya lo somos. Aquí es cuando realmente se nota. Entonces, compártanos también cómo ha sido su experiencia ahora. Evidentemente es el primer día. Sé que algunas partes no ayunan sino hasta el día de mañana, pero evidentemente es algo emocionante, es algo que nos hace entrar en otra actitud, nos hace entrar en algo diferente que no vivimos todos los días. Muy bien. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me dicen que se escucha bien. Perfecto.
Ramadan Mubarak. Muy bien, perfecto. Entonces, como les mencionaba, me gustaría que esto fuera completamente interactivo, ¿no? Que por favor compartan sus experiencias, quienes hayan ayunado, cómo ha sido, qué comentarios han recibido, positivos, negativos, las preguntas frecuentes que reciben para poder ahondar en ellas un poco. Y las personas que no han ayunado y que quizá tienen la espinita de saber qué se siente, cómo es, a lo mejor es justamente por estos mitos que no se han animado a hacerlo. Entonces, queremos abrir un poquito el panorama en estos temas. Quizá más de algunos se animen, ¿no? a practicar el ayuno después de esto. Vamos empezando, apenas es el primer día, entonces podemos ponernos al corriente todavía, ¿no? Muy bien. Una de las más comunes, comenzando, una de las preguntas, comentarios o mitos que recibimos los musulmanes acerca del ayuno de Ramadán es si es algo que perjudica nuestra salud. Es muy común escuchar comentarios, sobre todo de nuestra familia, en casos particulares cuando ellos no son musulmanes, ¿no? Y esto lo vivimos muchísimo los conversos, que vivimos con familia que no practica el Islam. Es muy común esto, que nos hagan comentarios como, te vas a morir de hambre, vas a desaparecer, te vas a quedar en los puros huesos. Es muy común. Sin embargo, aquí estamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, gracias a Dios he ayunado, me parece que este será el 12º año, y alhamdulillah no me ha sucedido nada, contrario a las expectativas inclusive propias, porque siendo muy franco, cuando yo acepté el Islam hace algunos años atrás, tenía muchas dudas de practicar el ayuno, y seguramente muchos musulmanes están escépticos y deberían de practicar el ayuno. Y hasta que no lo ponen en práctica es que uno se da cuenta realmente de los beneficios y de que no te va a pasar nada en realidad, excepto que tengas una condición atípica, no sucede nada. La mayor parte de las situaciones no sucede absolutamente nada negativo, al contrario es positivo. En mi caso, por ejemplo, yo padecía gastritis, ¿no? Solía malpasarme mucho, comer a deshoras y eso ocasionó algunas cosas negativas en mi salud, ¿no? Especialmente la gastritis. Entonces, investigando uno se encuentra que el musulmán que quiere ayunar, pero tiene una condición médica que le impide ayunar, por ejemplo, diabetes o alguna enfermedad estomacal o gastrointestinal en general, o algún otro tipo de condición médica en la que se especifique que si ayuna la persona le va a hacer algún mal, o si está enfermo se va a agravar su condición, esa persona no debe ayunar. Entonces yo estaba confiado con esa excusa, pero francamente dije, ¿y qué pasa si lo intento? Lo intenté, dije, si no puedo hacerlo, pues simplemente lo dejo, ¿no? Tengo una excusa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en realidad empecé el ayuno, hice un día, no tuve problema, hice 2, hice 3, hice 4, y no tuve ningún problema. Terminé una semana, 2 semanas, y estaba yo sumamente sorprendido porque seguía con más actividades, seguía saliendo con mis amigos, jugaba fútbol, jugaba videojuegos, una vida normal, ¿no? Francamente mentía para no admitir que estaba ayunando porque sentía que entonces mis padres me iban a obligar a comer. Entonces ahí sí tenía que salir por otra tangente, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al final de Ramadán en realidad esa gastritis se había ido. Ya no tenía ningún malestar en el estómago. Entonces, ese mito de que uno se muere de hambre no es literal. Evidentemente nos da hambre. No somos ángeles, ¿sí? No somos máquinas. Sentimos hambre, somos seres humanos. Sin embargo, hay un momento a lo largo del día que si uno soporta con paciencia, el hambre después pasa sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, si consideramos que a lo largo del mundo hay más de 2.000 millones de personas en este momento hay más de 2.000 millones de personas que están practicando el ayuno en diferentes horarios. En nuestro caso, somos muy afortunados, nuestro ayuno no es tan largo, pero pregúntenle a nuestros hermanos que viven en las áreas cercanas al Ártico, ¿sí?
en los países más nórdicos, que tienen que ayunar 20 horas, 22 horas inclusive, o lugares donde no ven la noche, donde durante 6 meses es de noche, durante 6 meses es de día. Ahí es otra reglamentación, ¿no? Se rigen por el lugar más cercano donde haya un ciclo en 24 horas en el que haya día y en el que haya noche, aunque sea un pequeño lapso. Pero el ayuno evidentemente es mucho más complicado. Entonces, decir que no tenemos hambre, francamente, desde mi punto de vista, sería mentir. Pero si fuera fácil, todos lo haríamos. El Ramadán no es algo tan sencillo, sin embargo, las recompensas, la motivación, el premio que recibimos por ayunar es mucho más grande que no hacerlo, sinceramente. Y quienes ya lo hayan practicado seguramente pueden dar un testimonio a favor de eso que estoy diciendo. Pasamos hambre, evidentemente. Pasamos sed. Quizá la sed es mucho peor que el hambre. Pero cuando piensas que lo estás haciendo por la causa de Allah, que lo haces de la misma manera que lo han hecho los profetas, para acercarte a Dios, para desarrollar tu espiritualidad, así como tenemos necesidades físicas, también tenemos necesidades espirituales y muchas veces estamos tan sumergidos en esta vida que nos olvidamos de las necesidades espirituales, llenando o sobrellenando inclusive las necesidades mundanales, ¿no? Y eso evidentemente tiene repercusiones en cada uno de nosotros. Entonces, este momento es un tiempo muy especial para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, para acercarnos a Dios, alabado y enaltecido sea, ¿sí? Y evidentemente la gente nos puede decir que no es saludable. Aquí es importante aclarar, como ya mencionaba, que si la persona tiene una condición en la que perjudique su salud ayunar, no debería de ayunar. Tampoco ayunan las mujeres que están en su periodo menstrual o que están en el periodo posparto o si están embarazadas, los adultos mayores, los ancianitos, pueden no ayunar, ¿sí? Debido a su condición. Entonces, evidentemente, sí conlleva un esfuerzo. Necesita uno, sobre todo necesita uno mucha fuerza de voluntad, eso es lo principal de todo. Y en esta época, la realidad de las cosas es que queremos todo de inmediato. Queremos conseguir un buen trabajo de inmediato. Queremos obtener conocimiento de inmediato. Queremos tener felicidad de inmediato. Queremos todas las cosas rápido. Pero cuando se trata de trabajar las cosas con disciplina, con perseverancia, con fuerza de voluntad, ahí es donde nos cuesta trabajo. Y precisamente eso es uno de los beneficios del Ramadán. El que la persona desarrolle esa fuerza de voluntad que se necesita, no solo para hacer buenas obras, sino también para abstenerse de cometer pecados, de cometer malas acciones. Pregunta el hermano Gerson, si una persona que toma medicamentos controlados para la presión arterial, esta persona se dispone a realizar su ayuno y lo empieza, pero llega el malestar de cabeza, ¿qué pudiera hacer en ese caso? Una, continuar su ayuno, a pesar de su malestar, ingerir medicamento o romper su ayuno. Bueno, es complicado dar como un veredicto para un caso tan particular, hermano. Francamente, necesitaremos basarnos en una consulta médica, ¿no? Siempre es importante consultar a los expertos de la salud en estos temas y que el médico aconseje si es viable que la persona practique el ayuno. Y si él da el visto bueno, adelante, lo puede hacer, ¿no? Evidentemente, si la persona no puede ayunar, en ese caso puede reponer los ayunos después de Ramadán. Y si no pudiera hacerlo porque su condición es crónica, entonces alimenta a una persona de la misma persona que él se alimentaría por cada día que no ayuna. Sí, alimenta a una persona por cada día que no ayuna, una persona necesitada. Entonces, hay maneras de sobrepasar esta situación, ¿no? Obviamente pedimos a Allah que nos conceda salud a todos, pero sabemos que esto puede suceder. Veamos, ¿qué otra? Se estaba moviendo el teléfono. ¿Qué otro mito han escuchado ustedes acerca del ayuno de Ramadán? El más común, pienso yo, es sobre la salud, si nos morimos de hambre. ¿Qué tan cierto ven ustedes esta parte? Los que ya lo han practicado, los que no lo han practicado,
¿Cómo lo ven desde el exterior? ¿Cómo lo ven desde fuera, sin practicar el Islam, sin haberlo practicado antes? ¿Qué opinión les merece el ayuno que practican los musulmanes? Otra de las cosas que es común escuchar es que esta práctica no pertenece a nuestro entorno, que no es de aquí, ¿sí? Igual que nos dicen que los musulmanes no somos de aquí, que somos del extranjero, que somos de allá o que somos de Arabia, del Medio Oriente, pues el ayuno también tiene cierta... la gente lo juzga como si no fuera algo local, como si fuera algo exclusivo de las culturas del Medio Oriente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es cierto o es falso? Algún hermano, por ejemplo, mencionaba que su familia le dice, tú eres mexicano, ¿por qué ayunas? Eso no es para ti. Eso es de los árabes. ¿Sí? Preguntaba Jacobo, ¿debe ser musulmán a quien le ayude o a cualquier necesitado? Preferiblemente a un musulmán si conoce a un musulmán necesitado. Y si no, en ese caso, pues a otra persona que esté necesitado, quizá un vecino, un familiar. Pregunta a nuestra hermana Calja, ¿hay que ayunar en esta pandemia? Es complicado, ahí sería dar otra fatwa, ¿no? Otro veredicto y no soy un experto en esos temas, pero hasta lo que he conocido, el ayunar no influye en que una persona se contagie o no del virus que está por ahí acechando a muchos de nosotros, ¿no? El ayunar o no ayunar no influye en que una persona se contagie. Puede influir en el hecho de cómo su organismo combate la enfermedad, eso sí. Entonces, si la persona está enferma, sabe que está contagiado, no debería de ayunar. Quizás eso sería lo más adecuado. Nuevamente, necesitamos consultarlo con expertos en la salud, ¿no? Que nos puedan dar un veredicto mucho más amplio en este tema. Pero más o menos por ese camino va este tema. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Un mexicano, un latinoamericano debería de ayunar, aunque no vive en el Medio Oriente? Sí, exactamente. Nuestro hermano menciona que el Islam es universal, así que el ayuno también. Efectivamente, no hay distinción. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que un árabe no es mejor que un no árabe y un no árabe no es mejor que un árabe. Un blanco no es mejor que un negro, ni un negro es mejor que un blanco, ni un amarillo. Lo único que nos distingue es la taqwa, es la piedad, es la conciencia de Dios, son nuestras obras, ¿sí? Y en el Corán encontramos muchísimos ejemplos que aluden a buscar la piedad, a buscar la virtud, ¿sí? A buscar la conciencia de Dios, el temor de Allah, ¿sí? Entonces, evidentemente, esta práctica es algo universal. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, en la Sura Al-Baqarah, en el capítulo número 2, dice, les he prescrito el ayuno, al igual que lo prescribí para aquellos que les precedieron, para que así puedan alcanzar la taqwa, para que así puedan alcanzar la virtud, que es de lo que estamos hablando justamente. Entonces el ayuno no es aplicable para un grupo étnico o para un grupo de personas, para una raza en particular, sino que es aplicable para todo el mundo. Toda persona que quiera alcanzar el temor de Allah, que quiera ser cercano a Dios, que quiera seguir el camino de los profetas, la paz con todos ellos, debería de ayunar. Entonces no hay una distinción en si tú eres mexicano, si tú eres hondureño, si tú eres peruano, si tú eres brasileño, ¿por qué ayunas? Si la persona cree en un solo Dios, quiere acercarse a Él, quiere mejorar como persona, debería hacerlo. Y tal como menciona el Corán, en lo que acabo de citar, dice que Allah subhanahu wa ta'ala prescribió esta práctica a aquellos que nos precedieron, es decir, los pueblos de creyentes que vinieron antes que nosotros los musulmanes. La gente del libro, por ejemplo, los cristianos, los seguidores de Jesús, los auténticos seguidores de Jesús que vivieron cerca a Él, practicaron el ayuno, observaron a Jesús ayunar, ¿cierto? Sabemos que Jesús ayunó 40 días. En el caso del judaísmo, sabemos que Moisés ayunó por 40 días, ¿correcto? Entonces, no es una práctica innovadora, no es una práctica nueva, sino que es una práctica que ha estado ahí para aquella persona que quiera ser cercana a Dios y que quiera seguir el ejemplo de los profetas, básicamente.
¿sí? Y Allah no tiene en cuenta la diferencia racial, ¿sí? ¿Qué dijo el profeta Muhammad? Que Allah lo bendiga y le dé paz. Ciertamente Allah no mira sus apariencias ni sus posesiones, no mira sus cuerpos, sino que mira sus corazones. Entonces esto es lo importante. Y el ayuno, principalmente lo que forja, lo que construye, lo que desarrolla en la persona, es su interior, más que su exterior, más que su apariencia, forja su interior. Y en ese aspecto hay otro mito. Sabemos que los musulmanes durante el ayuno no comemos ni bebemos desde que es la hora del alba hasta la hora del atardecer, ¿cierto? Desde la hora del alba hasta el atardecer, cuando empieza a oscurecer. Entonces algunas personas dicen, cuando estás a solas comes, cuando nadie te ve comes. Es muy común en los musulmanes que están en un entorno rodeados de personas que no conocen de la religión o que no son musulmanes. Es bastante común, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me sucedía bastante, que la gente me ofrecía comida, me decía, come, me da lástima, me da miedo por ti, me da miedo pensar en lo que te puede pasar, estás perjudicando tu propio cuerpo. Mira, come algo, no importa, nadie te va a ver, yo no le voy a decir a nadie. ¿Sí? Evidentemente Allah observa. Y este compromiso no es con la gente, sino que es exclusivamente con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No es así? Creo que se movió esto un poco. Entonces, esta es la cuestión principal, que el ayuno lo hacemos exclusivamente para con Allah subhanahu wa ta'ala. No lo hacemos para con la gente, no lo hacemos para que digan, mira, esta persona tiene fuerza de voluntad, mira, esta persona qué valiente, ¿no? Sino que lo hacemos para complacer a Allah, para hacer un sacrificio personal y para acercarnos a Él, ¿sí? Entonces, si podemos comer en secreto, evidentemente no. Y es algo que desarrolla uno, la persona, cuando está ayunando, porque es una de las obras más sinceras que una persona puede realizar. Si pensamos un poco sobre el ayuno, comparado con otras prácticas, por ejemplo, la oración, la gente te puede ver rezando. La caridad, la gente te puede ver haciendo caridad y sabe que estás haciendo esa obra. La gente te puede ver hablando acerca del Islam, invitando a la gente a Dios, haciendo dawa. La gente puede ver todo eso. No sabemos las intenciones, evidentemente hay que purificarlas constantemente, pero esos son actos que la gente puede observar. En cambio, el ayuno es algo tan íntimo, tan personal y tan necesario de hacer en la soledad con Dios, que si tú no le dices a nadie que estás ayunando, nadie se entera que estás haciendo ese acto de adoración para Dios. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta, que solo Alá observa todo lo que hacemos, Él conoce nuestras intenciones, conoce nuestros actos, tal como Alá dice en el Corán, estamos más cerca de ustedes que su propia vena yugular. Estamos más cerca de ustedes que su propia vena yugular. Entonces Alá sabe absolutamente todo, inclusive lo que no manifestamos, lo que no decimos en público, Alá lo conoce a la perfección. Entonces la conciencia de Dios, por eso dice, para que alcancen la taqwa, para que alcancen el temor de Alá, que alcancen la conciencia de Dios. Cuando uno está ayunando, evidentemente todo esto coadyuva para que la persona pueda desarrollar esa conciencia de Dios, de saber que lo está observando, ¿sí? Aunque nadie te vea, tú cuidas tu comportamiento, cuidas tu vista, cuidas tu oído, cuidas tu lengua, no te enojas, no observas cosas que no debes de observar, no dices cosas que no debes de decir, porque sabes que Allah sí te está observando, ¿sí? Si uno comete algo por equivocación o por ignorancia, eso es diferente, pero cuando hay la intención, evidentemente uno lo hace solo por la causa de la, es decir, y todos los actos de oración. ¿Qué otra pregunta o comentario han recibido acerca de el ayuno? Compartan sus experiencias. Dice nuestro hermano Gerson, si una persona ayuna pero vive en un hogar no musulmán, llega la hora del rezo, pero no puede hacer las genuflexiones, el rezo, debido al lugar que se encuentra. ¿Es aceptado el rezo y se puede realizar una oración sin genuflexiones?
no entiendo por qué una persona no podría hacer los movimientos de la oración, excepto por una condición médica o un factor externo, por ejemplo, cuando uno viaja en avión, eh, cosas de esa naturaleza, o estás viajando en un camión a otra ciudad. En una casa, no sé, excepto por una condición física, que tenga una enfermedad que le impida moverse, en ese caso, pues la persona tiene que hacerlo de acuerdo a sus posibilidades. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que la persona debe de rezar de pie, y si no puede rezar de pie, que rece sentado, y si no puede sentado, que rece acostado. Entonces hay flexibilidad en esta cuestión del salat, ¿verdad? Menciona nuestro hermano Jacobo que los cristianos tampoco son de Israel. Es cierto, es cierto. A veces duele decirlo, pero es cierto. Sí. Valeriano Marcolfo dice, ¿puedo ayunar cualquier otro día y recibir siempre de Allah su aceptación? Sí, cualquier día se puede ayunar, no solamente en Ramadán. En Ramadán es un acto obligatorio para los musulmanes porque es un pilar de nuestra religión. Sí, es un pilar. Tenemos 5 pilares, recordamos la shahada, dar testimonio de que nada y nadie merece adoración excepto Allah, el salat, la caridad anual para quien puede hacerla, el ayuno del mes de Ramadán justamente, y finalmente la peregrinación a la casa sagrada si se tienen los medios. Entonces, este es un pilar, es una obligación para el musulmán, para el creyente en general, para el creyente que cree en un solo Dios y sigue a los profetas, los acepta y vive de acuerdo a sus enseñanzas, debe de ayunar el mes de Ramadán, con las excepciones que ya mencionamos ahorita, ¿no? Si quiere ayunar fuera del mes de Ramadán también puede hacerlo, pero sería un acto voluntario, que también tiene mucho valor, tiene mucho mérito, pero sería algo voluntario. Nuestra hermana Jessie dice que ya llegó, bienvenida. Al momento del ayuno, dice Juana Muñiz, al momento del ayuno dedicado a Dios no da hambre, es increíble, es cierto, es cierto. Cada organismo es diferente, pero de alguna manera todo se facilita. Cuando haces las cosas por la causa de Dios, todo se facilita. Es algo difícil de explicar y a veces difícil de entender, y se los dice a alguien que ama la comida, yo, ¿sí? Es, es, es algo distinto, ¿no? Si no fuera porque uno lo hace por Dios, ¿quién ayunaría? Hay gente que lo hace por salud, evidentemente, pero lo hace de manera un tanto distinta. Nuestra hermana Calja dice que si los enfermos ayunan, no, los enfermos están exentos de ayunar. Nuestra hermana Jessie pregunta, ¿a qué hora es el iftar de hoy? Depende de la ciudad en la que viva. Yo, por ejemplo, estoy en la ciudad de Guadalajara. El ayuno se rompe el día de hoy después de las 8 de la noche. Sí, después de las 8 de la noche, pero cada ciudad es diferente. Yo les recomendaría, ahorita hay muchas aplicaciones que pueden darte la hora específica en la que llega la oración del Maghrib, la oración del atardecer, y ahí es cuando se rompe el ayuno. No se debe demorar, ¿sí? Y esto influye también para que la persona no tenga perjuicio en su salud a la hora de ayunar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la gente estará bien mientras se apresura a romper el ayuno, es decir, que no extienda el ayuno de manera innecesaria. Y también dio otro consejo, que es tomar el suhur. ¿Qué es el suhur? Es un alimento que se consume antes de empezar el ayuno, es decir, antes del alba. ¿Debe ser algo en específico? No. Cada quien lo que guste, se recomienda abundante líquido para soportar la sed, ¿no? Algo nutritivo, algo sustancioso. Pero mientras sea algo halal, mientras sea algo lícito, no hay problema. Hay libertad de elección ahí, ¿no? Entonces, la manera más sencilla de ver a qué hora romper el ayuno, a qué hora es el iftar o el desayuno, es observando el cielo. Cuando el sol se ha ocultado por completo, ya no se ve el sol, pero aún hay luz en el horizonte. Pero si tú observas hacia el lugar donde se oculta el sol, tú ya no lo puedes ver. Ese momento es cuando ya es la hora de Maghrib. Ahí es el momento de romper el ayuno y uno debe de apresurarse a ello. Pero como les digo, hay herramientas, ¿no? La tecnología ya lo ha cubierto también. Wa alaikum salam, Yusra, dice nuestra hermana Nancy, ¿quién hace la comida para el ayunante? ¿Cuál sería su recompensa? Esa es una muy buena pregunta y esa debería ser una motivación muy grande. La persona que da de comer al ayunante tiene la misma recompensa que el que está ayunando. Es decir, que si yo estoy ayunando
y alguien me invita a comer para romper el ayuno, esa persona que me está dando de comer tiene la recompensa de mi ayuno sin disminuir nada el mío. ¿Sí? Entonces, mashallah, nuestras madres, ¿no? Que Allah las bendiga, tienen mucha recompensa, nuestras esposas. Y este es un mito también. ¿Sí? Las mujeres están obligadas a hacer la comida. También lo hemos escuchado. Las mujeres están obligadas a estar en casa. Las mujeres deben de cuidar obligatoriamente de su familia, es decir, hacerles de comer, hacer las labores del hogar. Eso es un mito también. Las mujeres no están obligadas a hacerlo, pero si lo hacen, la recompensa es muy grande, ¿cierto? Entonces, mashallah, las personas que lo hagan, sean hombres o sean mujeres, la recompensa que llevan es muy, muy grande. Es como tener un ayuno registrado a tu libro de acciones en el día del juicio sin haberlo ayunado tú. Mashallah, ¿no? Qué excelente oportunidad. Es un negociazo. Dice el profeta, dice Jesse, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no ayunemos tanto porque después no obtendremos los beneficios del ayuno. Pero puedes ayunar lunes y jueves. Sí, el profeta solía ayunar lunes y jueves. En la actualidad mucha gente lo practica como el ayuno intermitente, o sea, fuera de la religión. Los días blancos, que son los 3 días de luna llena de cada mes. El ayuno voluntario será suna, exactamente, lunes y jueves, sí. Sería algo suna, sería algo voluntario, no es obligatorio fuera de Ramadán, ¿sí? Y aquí vale la pena mencionar por qué es obligatorio para los creyentes, ¿sí? ¿Por qué es obligatorio el ayuno? Principalmente porque es una orden de Allah. Sabemos que todas las órdenes que Allah nos indica, si las analizas a fondo y a largo plazo, es en tu propio beneficio. Ya sea que te beneficie en tu salud, ya sea que te beneficie en tu fe, que te beneficie en tus lazos familiares, que te beneficien en tus medios económicos, ¿sí? De varias maneras uno obtiene beneficios, a veces de varios al mismo tiempo. Entonces, el ayuno es algo no solamente saludable, sino que crece la fe de la persona, desarrolla empatía por la gente necesitada. Hay muchísimos beneficios en el ayuno. ¿Qué otro mito tenemos acerca del ayuno de Ramadán? Algunas personas tienen la idea de que el ayuno solo debería ser realizado por los profetas, que nosotros no somos aptos para ayunar, para hacer lo que ellos hacían. Como ellos eran hombres, evidentemente, que tenían una cercanía a Dios, Él les proporcionaba fuerza, Él les daba la guía, recibían la revelación directamente de Dios. No eran hombres ordinarios, aunque eran seres humanos, pues quizás su mérito era mucho más grande, ¿no? La preparación que recibieron de Allah pues fue mucho mayor que nosotros, seres humanos comunes, ¿no? De alguna manera es cierto, pero lo que no es cierto es que nosotros no debamos ayunar porque nosotros no somos profetas, ¿sí? Allah envió profetas justamente como seres humanos para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Si nosotros observamos a una persona que realiza una obra, sea buena o sea mala, a nosotros nos genera interés de imitarlo. Nosotros solemos mucho copiar las acciones de la gente, ¿no es así? Y esto hablando fuera de religión, es algo natural en el ser humano. Copiamos a la gente. Entonces, por eso Allah envió profetas humanos, porque había gente que cuestionaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciéndole, ¿por qué Allah no envió su mensaje con ángeles? ¿Por qué no envió profetas ángeles? Pues justamente el propósito es que podamos imitar a los seres humanos, ¿cierto? Y siempre enviaba profetas surgidos del mismo pueblo a donde iba dirigido el mensaje. Por ejemplo, Jesús, su mensaje iba dirigido, bien conocido, al pueblo de Israel, ¿cierto? A las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El mensaje de Moisés, a su tiempo, a su lugar determinado. En el caso de Muhammad, es a la humanidad entera hasta el día del juicio. Los profetas anteriores también fueron enviados a un tiempo y a un lugar determinado. Entonces, Alá los enviaba de su mismo pueblo para que les enseñara y que ellos se vieran reflejados como un ejemplo a seguir. ¿Qué dice Alá en el Corán? Ciertamente en el mensajero tienen un bello ejemplo a seguir. Entonces, esto no es apto solo para los profetas, eso es apto para todo el mundo, siempre que esté en la condición. Muy bien, ¿qué otra idea, qué otra pregunta tenemos? ¿Qué otro mito? Otro que
que un hermano nos comparte, ¿sí? Es justamente sobre la iconografía de Ramadán. Y eso es importante porque algunas personas todavía tienen la idea de que los musulmanes adoramos al dios Luna, ¿no es así? Lo hemos escuchado en más de una ocasión, que los musulmanes adoramos al dios Luna, que Allah significa en realidad el dios de la luna. Eso es falso, evidentemente, ¿sí? Y esta idea errónea la refuerzan porque durante estas épocas, durante esta temporada de Ramadán, vemos las redes sociales inundadas de tarjetas de felicitación, de imágenes. ¿Y qué es lo que viene en esas imágenes? Predominantemente, ya sean dátiles o ya sean algunas lamparitas, pero encontramos también mucho la luna, ¿no es así? Entonces eso refuerza su idea de que adoramos al dios de la luna. Aquí vale la pena aclarar que nosotros adoramos al Ser Supremo, al Creador, ¿sí? El Eterno, el que no nace, el que no muere, el que no engendra, el que no es engendrado, el que no tiene semejante ni similar, no tiene igual, es el Creador, el único Dios, el Dios que adoraban todos los profetas. Sin embargo, en este aspecto, las personas algunas veces se confunden, seguidos por información errónea, información equivocada. Los musulmanes no adoramos al Dios de la luna, evidentemente no. No seguimos el paganismo, adoramos al único Dios que existe, el Dios de toda la humanidad, el Dios de toda la creación, el único creador que existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera confusión? Que los musulmanes seguimos un calendario lunar, ¿sí? El calendario lunar también tiene 12 meses, al igual que el calendario solar. Pero eso no debería ser tan ajeno a la gente, porque los pueblos de creyentes anteriores al Islam, es decir, los seguidores de Jesús, alayhi salam, la paz con él, los seguidores de Moisés, la paz con él, también se basan y se basaron en un calendario lunar, ¿cierto? Entonces es como decir que ellos también adoran al dios de la luna por basarse en el calendario lunar. Se ha equivocado, ¿no? ¿Qué otro mito tenemos? Los musulmanes, ahí me gustaría que ustedes mencionaran algo. ¿Cuál es su experiencia en eso? Los musulmanes ayunan durante el día, pero les es fácil ayunar porque se la pasan todo el día dormidos. ¿Qué opinan? ¿Es esto cierto o es algo equivocado? Nos juzgan mal a los musulmanes, como siempre. Dice nuestra hermana Jessie, adoramos al no visto y la luna sí se ve. Sí, adoramos al no visto, exactamente. Adoramos solamente al único Dios. Nuestra hermana Scarlett, wa alaikum salam, ¿desde qué edad puede una persona empezar a ayunar? A partir de la pubertad, la persona debería de ayunar si cumple con las condiciones. Es decir, si es un residente, si está en su lugar de residencia, es decir, no está viajando, su salud es apta para ayunar, y si no está en una situación externa que se lo impida, por ejemplo, en un periodo menstrual, ¿sí? O que sea muy grande de edad, que sea un ancianito, puede ayunar. Debería de ayunar si es creyente en Allah. ¿Desde qué edad? A partir de la pubertad, y eso no se podría generalizar, depende de cada persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que determina principalmente la llegada a la pubertad? En el caso de las mujeres, el periodo menstrual; en el caso de los varones, la llegada de la eyaculación, ¿no? Muy bien. Saludos, hermano George Ayaz. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Los musulmanes pueden ayunar fácilmente porque se la pasan dormidos durante el día? ¿Qué opinan sobre eso? Yo creo que nos están juzgando mal. Siendo honestos, es algo que puede facilitar, ¿no? Uno a lo largo de la vida va desarrollando durante el Ramadán algunas maneras, algunos trucos para practicar el ayuno de una manera más fácil, que no sea tan pesado. Y una de esas maneras es tomar una siesta. De hecho, es una del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es una sunna dormir entre la hora de Dhuhr y entre la hora de Asr. ¿Sí? Entre la oración del mediodía y la oración de la tarde es sunna, es algo voluntario, es parte de la tradición de Muhammad tomar una pequeña siesta. Hay de siestas a siestas. Va a llegar una persona que diga, yo tomo siesta de 6 horas, ¿no? Pasa, pero la sunna es tomar una siesta corta, ¿cierto? Entonces sí es algo que ayuda. Desafortunadamente, sí sucede que a veces los musulmanes tomamos siestas de manera excedida, y eso ayuda
Eso te ayuda a quedarte toda la noche despierto comiendo lo que es no ideal. Te puede servir si tienes la intención de rezar durante la noche. Pero nuestra vida laboral, nuestro trabajo no debería ser interrumpido por el ayuno. Los musulmanes de las primeras generaciones, los salaf, nunca interrumpieron su vida laboral por estar ayunando. Entonces eso no debería influir, ¿cierto? Dice nuestra hermana Jessie que está trabajando y tiene sueño, así es perfectamente normal. Un truco es ese, tomar una pequeña siesta, es algo que ayuda. Otra manera es darse un baño fresco, ¿sí? Si el calor es intenso y se vuelve pesado el ayuno, un baño, enjuagarse la boca, es posible sin tragar agua, ¿sí? Wa alaikum salam, hermano Abdel. Alhamdulillah, soy musulmán. Pregunta a nuestra hermana Sada si soy sunni. Sí, sí, seguimos Corán en la zona, alhamdulillah. Muy bien. ¿Qué otra cosa se les viene a la mente que puede ser considerado como un mito que existe alrededor del Ramadán que podamos mencionar y quizá aclarar a nuestros hermanos que están aprendiendo por primeras veces el ayuno? O alguien que quizás se siente animado de practicarlo, pero tiene dudas de si debería, de si sería bueno, si le va a perjudicar, le va a ayudar. ¿Qué se les viene a la mente? Otra de las cosas es si tiene que ver con la cuaresma, ¿sí? Como mencionábamos al inicio, los profetas anteriores a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, los aceptamos a todos, creemos en su mensaje auténtico, lo que Dios reveló es un mensaje auténtico que viene de Dios, ¿sí? Los profetas, sallallahu alaihi wasallam, sin excepción ayunaron, ¿sí? Allah lo menciona en el Corán, en la Surah Al-Baqarah. Les hemos establecido el ayuno al igual que lo establecimos para aquellos que les precedieron, para que alcancen la taqwa, para que alcancen la conciencia de Allah, el temor de Allah. Entonces, no es algo nuevo, exclusivo de los musulmanes. En realidad, cualquier persona debería de ponerlo en práctica, ¿no? No debería ser exclusivo de los musulmanes. ¿Hay algún no musulmán aquí entre nosotros que haya practicado el ayuno, que nos comparta su experiencia, cómo le ha ido, si le pareció difícil, fue fácil? Ramadán Mubarak, hermano Ismail. Muy bien. Pues vamos a concluir la transmisión si no hay alguna otra pregunta. Vale la pena concluir con el hecho de recordar que Ramadán tiene un propósito, al igual que toda nuestra vida tiene un propósito. Y Ramadán tiene un propósito, ¿sí? Que es acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Recordarnos que todos los profetas ayunaron, todos los profetas eran siervos de Dios, todos los profetas eran seres humanos, invitaron a la adoración de un solo Dios, y eso es exactamente lo mismo a lo que los musulmanes estamos invitando. El ayuno es algo obligatorio para todo creyente que crea en Allah y en el último día, ¿sí? Nuestra hermana Nancy menciona, si puedes hablar de quien consume agua o alguna comida al olvidarlo. Eso también puede suceder, muy importante, Jazakallah khair. Una persona puede comer por equivocación, porque se le olvida, ¿no? Está pensando algo en su cabeza, está divagando, está distraído, y de repente come algo, o quizá toma un vaso de agua ahí que está en su mesa y no recuerda que está ayunando. En esa ocasión, si llega a suceder, no hay ningún problema. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que come algo por olvido mientras está en ayuno, que continúe su ayuno, que no lo interrumpa, que continúe su ayuno porque es Allah quien le ha dado de comer o quien le ha dado de beber. Es Allah quien le ha dado de comer o quien le ha dado de beber. Entonces eso no debe interrumpir nuestro ayuno, ¿sí? La persona debe de continuar su ayuno, completarlo y no hay ningún problema. Jazakallah khair, muy buena pregunta. Wa alaikum salam, Omar. Nuestra hermana Sada pregunta por qué en Sudamérica cada vez hay más gente que abraza el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que este asunto, es decir, el Islam, llegará a todos los rincones del mundo. Quizás este es el momento, ¿no? Y principalmente Allah guía a quien quiere, ¿no? Mashallah, en Latinoamérica, en Sudamérica, en todas partes del mundo hay gente buena a la que Allah guía al Islam, alhamdulillah. Entonces,
sí es un fenómeno bastante interesante observar que mucha gente está aceptando el Islam. Yo soy de la idea que antes no había muchos musulmanes por estos lados del mundo, porque no se sabía del Islam, básicamente. No se conocía mucho acerca de nuestra religión. Y ahora hay muchos medios para que la gente sepa de nuestra religión. Y la gente tiene la fitra, ¿cierto? Alá nos creó con la fitra, con ese instinto natural en el que reconocemos que existe un solo Dios. Entonces, cuando Alá nos guía, esa fitra, ese instinto, renace en nosotros, se destapa, digamos, y reconocemos la veracidad del Islam, alhamdulillah, ¿no? Y que Alá sigue guiando a mucha más gente, inshallah. Muy bien, saludos hermano Abdel a Mallorca. ¿Qué debemos comer al entregar el ayuno? El profeta sallallahu alaihi wasallam solía romper el ayuno con dátiles frescos, recomendaba romperlo con dátiles frescos y si no se puede, con dátiles secos y si no, con leche o con agua, ¿sí? Entonces, se recomienda romper el ayuno con algo ligero, algo dulce, algo refrescante, quizá un poco de fruta, un poco de pan, dátiles, leche o agua, o lo que tenga uno al alcance. Y después se hace la oración para que asiente el estómago y no caiga mucho de peso, ¿sí? Porque si uno come de golpe mucho puede hacer daño, puede tener un malestar en el estómago. Después de la oración, el tiempo adecuado para comer la cena apropiadamente, ¿no? Y la mejor cena el sabor más rico, más delicioso que una prueba es durante el ayuno, ¿no es cierto? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el creyente tiene dos alegrías. Una alegría es a la hora de romper su ayuno, y eso lo podemos constatar en esta vida a la perfección. Y la segunda alegría es cuando reciba la recompensa de Allah, cuando se encuentre con su Señor. Inshallah que Allah nos acepte el ayuno de todos, nos lo recompense y pues estemos en una buena situación, alegres en ese día en el que nos encontremos con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? Pregunta Jesse, hermanos, ¿el ayuno se rompe después de la oración de Maghrib o después del Adán? No, después del Adán. Es decir, uno escucha el Adán, inmediatamente se apresura a romper el ayuno con algo ligero, espera un poco, es el tiempo propicio para rezar la oración de Maghrib, el atardecer, y después ya come correctamente, ya su platillo apropiado, ¿no? Vale la pena mucho recordar y hacer dua, hacer súplica por aquellas personas que puedan tener alguna dificultad para comer, ¿no? O que tengan problemas de salud. Evidentemente, estamos en una posición muy afortunada, la mayoría de nosotros, en la que tenemos seguridad de que, inshallah, si Allah nos lo permite, tenemos algo para comer al terminar el ayuno. Pero ¿cuánta gente no hay que tiene que ayunar más de lo debido porque no tiene algo que comer, ¿no? Subhanallah, y hay que ponernos más empáticos, más en su situación. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no es creyente aquella persona que se va a dormir estando satisfecho con su estómago lleno mientras su vecino está pasando hambre. Entonces hay que recordar mucho, hacer dua por nuestros hermanos, nuestras hermanas que estén pasando por situaciones difíciles, por aquellos que estén teniendo problemas de salud. Y finalmente, ya para concluir, la invitación, ¿no?, a nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que estén conociendo del Islam, que no hayan practicado el ayuno y que lo están viendo desde afuera. Una vez escuché un ejemplo de un hermano que ahora es musulmán, pero cuando lo conocí no era, y le gustaba mucho el Islam, y dijo, el Islam es como el jardín del vecino, que te gusta mucho, es un jardín hermoso, un jardín muy bello, y tú lo ves desde afuera y te agrada, ¿no? Te gusta todo ese jardín, pero por alguna razón te da miedo entrar a ese jardín a pesar de que él te está invitando. Entonces, es una analogía que daba un hermano que ahora, mashallah, es musulmán, Allah lo guió al Islam. ¿Y qué nos impide practicar el Islam, en realidad? A una persona que esté interesada, ¿qué le impide practicar el Islam? ¿Ser musulmán? Francamente, yo creo que nada, ¿no? Nada vale la pena ponerlo antes que nuestro vínculo con el Creador. Como decía una persona, ¿cómo tu corazón va a tener paz si lo alejas de aquel que lo creó? ¿Sí? Entonces, la invitación está ahí, hermanos.
Quien tenga alguna pregunta, nuestro chat está abierto justamente para eso. Aquella persona que tenga alguna duda, alguna inquietud, que quiera conversar, conocer del Islam, estamos en la mejor disposición, estamos a sus órdenes. Inshallah, el ayuno sea fructífero, sea válido para todos. Recuerden que es Allah quien nos ha permitido ayunar. Agradecerle esta oportunidad. Recuerden a esas personas que querían alcanzar este mes y no lo han logrado, ¿no? Es una oportunidad que Allah sabe cuándo vamos a dejar de recibir. Recordar, hacer dua por ellos, que Allah tenga misericordia de todos los y las creyentes. Y si alguien tiene dudas sobre el Ramadán, les aseguro que si lo pone en práctica, cuando se termine lo van a extrañar. Lo digo por experiencia, cuando se termine el Ramadán van a extrañar y van a decir que se sienten extraños, ¿no? De poder comer, y es un tiempo muy, muy, muy especial. No hay como vivirlo. Hasta que lo vives, vas a darte cuenta de cómo es. Entonces la invitación para practicar el ayuno está ahí para todos, para conocer el Islam. Inshallah, espero que sea útil esta transmisión. Pregunta al hermano antes de irnos, ¿se puede ir al dentista? Pues ahí lo recomendable es agendar en un tiempo donde no necesitas ayunar para no tragar algo, ¿sí? Si es indispensable, pues pudiera caer dentro de la categoría de alguien que está enfermo, ¿no? Pero, por ejemplo, lavarse los dientes, usar el miswak, puede hacerse sin problema, estando en ayuno, ¿sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, de todas maneras, él dijo que el aliento del ayunante es más amado por Allah que el aroma del almizcle, ¿sí? Nuestra hermana, si podemos hablar sobre el Tarawih, ¿sí? El Tarawih se hace de 2 rakat en 2 rakat, leyendo el Corán, recitándolo, más bien recitándolo, tanto como uno desee. Terminar con una oración impar, puede rezar detrás de un imam. Ahora la situación es un poco diferente, las mezquitas están cerradas, pero el Tarawih es de 2 rakat en 2 rakat, terminando con el Taslim, es decir, Salamu alaikum wa rahmatullah, a ambos lados, y se hace después de la oración de Isha, Salatul Isha, después de la oración de la noche. Tenemos ese tiempo hasta la oración de Fajr, hasta la hora de Fajr, ¿sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo de forma muy concisa sobre los beneficios de rezar en la noche, dijo: quien reza durante las noches de Ramadán con fe y esperanza en Allah, Allah perdonará todos sus pecados. Entonces, qué magnífica oportunidad tenemos. Y también dijo el profeta, que Allah lo bendiga y le dé paz: aquella persona que ayuna con fe y esperanza en Allah, Allah le perdonará todos sus pecados. Entonces, aquí tenemos por lo menos 2 oportunidades grandiosas, y también la tenemos buscando la noche del decreto, que inshallah más adelante hablaremos sobre la noche del decreto, una noche, la mejor de las noches, en pocas palabras. Hermanos, espero que esta transmisión haya sido útil, espero haber respondido a sus dudas. No soy un sabio, no soy un erudito. Cualquier error que haya cometido, háganmelo saber. Los errores vienen de mí. Si dije algún acierto, esto viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y pues pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga y dé paso a nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que acepte sus ayunos, que tengan un Ramadán bendecido. Y cualquier cosa, hermanos, estamos a sus órdenes en nuestra página de One Reason en español. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.